RadioTV.mx presenta. Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos, darles la bienvenida a una edición más de Desde Centro Urbano, este programa que como cada martes les trae el acontecer, la coyuntura de lo que sucede en los sectores vivienda, inmobiliario, construcción, urbanismo, todo lo que tiene que ver con la parte de la construcción de ciudad, por supuesto. Al nombre del arquitecto Horacio Urbano, titular de este espacio, les doy la bienvenida, le agradezco el favor de su atención y hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo porque vamos a dar continuidad a esto que empezó la semana pasada de dialogar en torno a lo que son los retos en el tren de la vivienda, por supuesto en el tren del sector inmobiliario, ya de cara al segundo semestre de 2019, pero antes de empezar y entrar de lleno, permítanme presentarles a mi compañero Fernando Navarrete del equipo editorial del Centro Urbano. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes, pues un gusto otra vez estar aquí una semana con nuestros radioescuchas. Pues como bien comentas, una semana de mucha información, dándole seguimiento a este tema importante que es la vivienda, pero no la vivienda solamente como el techo que aloja a una familia, sino todo lo que detona, ¿no? Las oportunidades que detona, todo el desarrollo que hay detrás de él, y pues estaremos teniendo un programa muy importante pues en materia de urbanismo, en materia de desarrollo de vivienda y otros aspectos, ¿no? que tenemos que abordar este día. Y sobre todo como comentábamos, ¿no? Y hemos insistido en los últimos programas desde este espacio, es esta parte de lo importante que es entender la coyuntura, lo que está sucediendo en este momento. Ya estamos a nada de iniciar el segundo semestre de 2019, un primer año que ha sido complejo en términos generales no solo para México, en particular para el tema que nos compete, que es la industria de la vivienda, el sector inmobiliario. Hemos visto una serie de elementos que le han añadido ese toque especial a lo que ha representado el primer año o el inicio del nuevo sexenio, sobre todo en la Ciudad de México. Hemos visto elementos importantes como este freno que han denunciado los desarrolladores inmobiliarios, parálisis, por así decirlo, en la recepción para iniciar nuevos proyectos, los que ya están, digamos, en construcción. Como sabemos, hay obras suspendidas, obras paradas, por este tema de la revisión que emprendieron las autoridades, el gobierno de Claudia Sheinbaum, la CEDUBI, por supuesto, y que hoy salen datos importantes, ¿no, Fer? Que incluso los traemos en Centro Urbano. Desde la semana pasada ya empezamos a dar estos datos que se manejan, pero que hoy concretamente ya empiezan a hacer más ruido, digamos, estos datos que se dan para la Ciudad de México. Así es, Edgar, bien lo comentas, pues este freno o esta parálisis que hay en la ciudad, pues sí ha afectado de manera importante para la generación de empleos, ha afectado casi el 85% de la generación de empleos, y pues bueno, hay cifras, ¿no? que revelan que de 1.170 desarrollos en la Ciudad de México que se encuentran suspendidos o en revisión, pues casi el 42% están en esta situación, ¿no? Entonces es una cifra bastante importante. Bien lo comentas, también la parte del arranque del año para el sector de la vivienda pues fue un poquito apretado, con el tema obviamente de la eliminación de subsidios, ¿no? Para la atención a las personas de menores ingresos que están buscando una opción para adquirir una vivienda, pero pues se ha complicado un poco por el entorno económico, ¿no? Entonces estaremos platicando con los principales actores para ver qué opciones hay, ¿no? Qué se está planteando, y obviamente pues atendiendo toda esta nueva política de vivienda que trae el nuevo gobierno, pues para poder darle este enfoque social a la vivienda y ponerla literal en el centro de la agenda. Y justamente uno de los temas que salió a reducir también esta semana, que ya digamos se había venido tocando entre líneas, es la parte de lo que representa el freno de las obras inmobiliarias, de los proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México. Hablábamos no solo de temas de inversión como tal, o sea que hay que esperar las cifras de cómo podría cerrar la Ciudad de México el año en términos de inversión, en términos de dinamismo para lo que representa la Ciudad de México para el país. Ya incluso también semanas pasadas se comentaba cifras en Centro Urbano de estos pronósticos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pronósticos importantes. La propia María José Fernández, directora general de la ADI, en este caso, ponía un escenario complejo en el que decía que por este freno que se ha dado podríamos ver hacia finales de 2019 una desaceleración de casi 50% en materia de inversión inmobiliaria, y eso habría que ver cómo se traduce para lo que representa la Ciudad de México, si consideramos que sobre todo la Ciudad de México, uno de sus principales bastiones, digamos, en términos de lo que representa de generación de Producto Interno Bruto, es la inversión inmobiliaria.
inmobiliaria, ¿no? Uno como bastión, este bastión importante para los desarrolladores, que por las condiciones particulares de la Ciudad de México, por ser centro del poder en muchos casos, por tener las grandes empresas asentadas aquí, es un caldo de cultivo interesante y natural para que se lleguen a estas inversiones importantes. Entonces creo que es uno de los temas importantes que hay que tomar, retomando un poco con el punto que quería iniciar, este tema de freno de inversiones también representa el obstáculo para la generación de empleo en la Ciudad de México en términos de empleo para la construcción. Abordábamos también la semana pasada, incluso ya varios especialistas salían al paso a dar cifras también importantes. Hablaban concretamente Eduardo Torres, director de la firma de consultoría AI 360, mencionaba esta cifra que por lo menos en este arranque de año el sector de la construcción, las plazas laborales han perdido alrededor de 20,000 plazas de trabajo en el sector de la construcción, solamente tomando en consideración las plazas laborales formales, es decir, aún existe una cifra negra que está en el escenario, y él lo mismo lo comentaba, si se entiende que por cada trabajo formal hay 4 informales en el sector de la construcción, una tasa de 20% de formalización en este sector, entonces hablamos que son casi de cerca de 100,000 plazas laborales que se han perdido en la Ciudad de México, digamos son pronósticos, bueno, son estas cifras que se están manejando hasta el momento. Habrá que ver, sobre todo, esperar a tener las cifras para el cierre del primer semestre. Aún falta que termine y todavía esperaremos un par de meses más para tener ya las cifras concretas, no solo del tema de las plazas laborales en la Ciudad de México, sino también en términos cómo cerró la producción de vivienda, la producción de diversos tipos de proyectos inmobiliarios y sobre todo la inversión, ¿no? Que habrá que estar al pendiente. Así es, Edgar, bien comentas, pues es un panorama muy complejo, un poquito complicado. Sin embargo, han habido muchas posturas por parte de tanto del gobierno como los propios desarrolladores en que se ha iniciado ya un trabajo en el que se empieza a librar a destrabar todo este tema de las construcciones, ¿no? Y sobre todo creo que la principal petición es que lo que se supone que está ya bien, es legal, que está bien establecido, claro, pues que eso no se tendría por qué frenar, ¿no? Que salga al mercado, porque al final de cuentas se necesitan viviendas, se necesitan espacios para trabajar, se necesitan espacios donde divertirse y pues bueno, si está totalmente bajo la legalidad, que salga, ¿no? Y lo que se tendría que revisar, pues que se revise, se sancione. Y para ello creo que las autoridades han tomado han echado mano firme en este problema. Los propios alcaldes cercanos a este tema pues han mantenido relación constante, incluso con la propia ADI, para poder llevar mesas de trabajo y ir liberando toda esta carga que pues sin duda esperamos que llegue a un puerto bastante interesante, porque pues espera una solución de fondo, ¿no? Una reestructuración integral para poder evitar todos estos vicios del pasado en tema de corrupción y claro, de problemas. Sí, un lastre, ¿no?, que tiene la ciudad y creo que México entero. Muchos desarrolladores han sufrido esta parte y digamos que no solo se queda en el términos de la construcción, ¿no?, sino que al final de cuentas el tema corrupción termina impactando al consumidor final, en este caso las familias, quienes son las que terminan absorbiendo este costo de la corrupción. Hablaban de cifras importantes de lo que representa el costo de una vivienda, cuánto es el porcentaje de lo que pagan, digamos, las familias por esta cuota de corrupción que se da y que, como decimos, se tiene que trasladar al final de cuentas a las familias mexicanas. Y justo para abordar estos temas vamos a tener hoy enlaces importantes para hablar del panorama que tenemos en la Ciudad de México. Se dieron reuniones importantes en semanas anteriores, sobre todo para checar este tema importante que es pues, qué va a pasar con la Ciudad de México. Ya acá en Centro Urbano hemos tenido la oportunidad de hablar con diversos desarrolladores, especialistas en el tema. Coinciden que, digamos, 2019 va a ser un año de reacomodo, para 2020 quizá empezar a ver el movimiento o recuperar o empezar a tener dinámica. Si bien es cierto, veíamos ya en la Ciudad de México una desaceleración importante, concretamente en el tema de vivienda de algunos años para atrás, pero que sin duda se vuelve cada vez más urgente la necesidad de contar con instrumentos efectivos para empezar a dar vivienda en la Ciudad de México. Y no solo vivienda, ¿no?, porque como se ha comentado en este espacio en infinidad de ocasiones, es la necesidad de construir una planeación integral que vea, digamos, al desarrollo urbano como este conjunto, que sí parta de las viviendas, que tome la vivienda como el eje rector del desarrollo urbano, como así lo ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a través de esta agenda de Hábitat 3, la nueva agenda urbana, y entonces en esa línea habrá que estar muy al pendientes, y hoy vamos a tener mucha información al respecto. Y también comentar, Fer, al final de cuentas, también en términos generales,
vamos a tener esta parte de lo que sucede en la industria de la vivienda a nivel general, a nivel nación. También estamos a espera de noticias importantes, si bien ya se empezaron a mover estas noticias que ya estaban esperando los desarrolladores, como es el caso concreto del aumento de los montos de crédito del Infonavit, que era una noticia que se esperaba desde abril incluso, para empezar a mover los inventarios, porque sí es cierto que una de las cosas que preocupaban es que esta medida se anunciara tarde y en términos de lo que comienza a operar o que el instituto prepara todos los detalles para poder echar a andar esta idea, pues todavía va a faltar por lo menos unos meses. Ya se habla que estos nuevos montos entrarán en operación en julio. Entonces habrá que estar atentos a cómo se mueve esta parte e insisto, esperar a ver cómo terminaría la industria de la vivienda, cuáles serían los números para esperar al final del año, que sería importante evaluar qué tanto pegó y hacer un ejercicio de retrospectiva y comparar qué tanto se dio o qué tanto freno se pudo haber en comparación con inicios de otras administraciones federales. Así es, Edgar. Pues estaremos ya arrancando en cualquier momento con los enlaces. Antes vamos a ir a un corte comercial para escuchar las noticias de esta semana. Quiero recordar a nuestra audiencia que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Twitter @Centro Urbano, Facebook /Portal Centro Urbano. Envíen sus preguntas, sus comentarios al respecto de estos temas que estaremos abordando o de lo que quisieran que se platicara en esta mesa, y regresamos después del corte. Vamos pues. Estas son las noticias. La producción de vivienda en la Ciudad de México cayó 44.6% en los primeros 4 meses de 2019, y es que, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda, el número de unidades pasó de 618 en 2018 a 342 en el primer cuatrimestre del presente año. Según la información difundida, abril se ubicó como el mes con el mayor descenso. Los datos del RUP muestran que la producción tuvo una baja de 83% al pasar de 275 viviendas generadas en 2018 a 46 contabilizadas este año. Con el objetivo de evitar que las viviendas que compren en el futuro corran el riesgo de ser abandonadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pondrá candados en sus reglas para el otorgamiento de crédito en 2020. Con ello, buscará garantizar no financiar ninguna vivienda que se encuentre en zona de riesgo o en sitios que no cuenten con servicios. Así lo señaló Carlos Martínez Velázquez, director general del organismo, quien expuso que se trabaja con desarrolladores y con gobiernos locales para concretar estas nuevas disposiciones para el Infonavit. Manifestó que la idea es dar certeza a los trabajadores que las viviendas que se adquieran con un crédito del instituto contarán con temas de calidad en servicios y buena ubicación. El gobierno de la Ciudad de México abrió la convocatoria para participar en el Premio de Ingeniería 2019, el cual distingue a las personalidades cuyo trabajo e investigación han generado progreso y beneficios para la sociedad, así como avances en las diversas ramas de la ingeniería. La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 20 de junio, se extiende a los ingenieros de la Ciudad de México, empresas públicas y privadas, cámaras industriales, colegios y asociaciones de ingenieros, escuelas y facultades de ingeniería, así como a estudiantes de ingeniería de nivel posgrado. El ganador recibirá diploma de honor, medalla y estatuilla alusiva en el acto ceremonial que se realizará durante el Día Nacional del Ingeniero. Además, el trabajo realizado tendrá el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Por la magnitud del problema, el Programa Nacional de Recuperación de Vivienda que plantea tanto el Infonavit como Sedatu podría llevarse 3 años para rescatar las 171,000 casas contempladas para la primera etapa. De acuerdo con el director general del Infonavit, para la primera parte del esquema se han detectado 46 polígonos factibles para la intervención. Sin embargo, dado que el esquema plantea la recuperación integral de los conjuntos urbanos y no solo de la vivienda por unidad, se podrían ver resultados hasta 2022. Informó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción.
Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especial. Bien, amigos de Centro Urbano, estamos de vuelta desde Centro Urbano para seguir platicando de los temas que nos quedamos pendientes. Justo hablábamos antes de ir al corte, Fer, de esta parte de estar al pendiente de lo que suceda a nivel nacional en términos de la nueva política de vivienda, de las directrices que van a guiar el desarrollo habitacional en ese sexenio. Y en ese punto tenemos un enlace importante para platicar justo de uno de los segmentos de la industria de la vivienda. Tenemos en la línea a el presidente del Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y Sustentable, Convives, al licenciado Carlos de la Garza. Presidente, ¿cómo está? Buen día, le saluda Edgar Rosas. Hola Edgar, mucho gusto en saludarte, a tus órdenes y mucho gusto al auditorio. Muchas gracias por permitirnos platicar con usted, sobre todo por lo importante que ha resultado este arranque de sexenio, estos ya casi 6 meses que están por concluirse de este 2019. Y primero preguntarle, desde la parte que ustedes atienden el tema de la autoproducción asistida, ¿cómo han visto la dinámica del segmento? ¿Cómo se han movido todas las empresas que están agrupadas en Convives? ¿Cómo han sentido este arranque de sexenio en términos generales? Bueno, fíjate Edgar, para nosotros ha sido un año de transición. Afortunadamente hemos tenido una muy buena relación con el gobierno que está entrando y hemos tenido oportunidad de platicar con ellos acerca de nuestra industria, ¿no? Como tú sabes, el segmento de autoproducción, una de las razones del existir de este segmento es hacerle frente también a las desgracias por desastres naturales. Entonces, cuando platicamos con el nuevo gobierno y les platicábamos lo que veníamos haciendo en coordinación con los estados y los municipios, ellos nos pusieron en la mesa como una prioridad muy relevante el tema de atender la problemática de los sismos que en su opinión no se había atendido debidamente. Entonces yo te diría que este primer semestre el programa tradicional de cofinanciamiento para la autoproducción pues ha sido un programa que ha tenido menores resultados a otros arranques de año. Sin embargo, hemos visto que el tema de atención a la reconstrucción, tanto en la Ciudad de México como en los otros estados que fueron afectados, es un tema que ha cobrado mucha relevancia y afortunadamente para nosotros como industria, pues estamos participando en la mano del gobierno y hemos visto buen número de acciones y de colaboración con el gobierno. Presidente, preguntarle, uno de los temas que ha puesto el secretario Román Meyer sobre la mesa en esta línea de presentar la Política Nacional de Vivienda ha sido que uno de los objetivos del nuevo gobierno es justo impulsar las diversas formas de producción en la vivienda, es decir, ya no concentrarse solo en vivienda nueva como quizá hace referencia se ha hecho en otras administraciones. En esta parte, ¿qué tanto ustedes han tenido intercambio de opiniones con el gobierno? ¿Qué tanto les han dicho? ¿Qué tanto esperan ustedes de poder impulsar de manera seria la autoproducción de vivienda, digamos, en estos esquemas que marque la nueva política de vivienda? Mira, nosotros sí hemos tenido pláticas con el secretario Román Meyer, así como con su equipo de trabajo, y con la doctora Edna Vega al frente de la CONAVI, y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el reto que significa atender a las personas que no tienen acceso a los esquemas de seguridad social para vivienda, ¿no? Creo que ellos lo tienen muy claro, pero también tienen y comparten nuestra preocupación en el sentido pues, que no hay recursos suficientes gubernamentales que alcancen para pues dar un subsidio del nivel que se requiere permanentemente a este segmento. Entonces hemos venido trabajando con ellos acerca de la necesidad de pues, no solo continuar con el tema de los subsidios para este segmento, sino de buscar esquemas que en el futuro hagan al mercado y al segmento un poco menos dependiente de la necesidad de los subsidios, tal y como se ha dado esta transición en el segmento pues de los afiliados en el Infonavit. Entonces, bueno, pues con el equipo de trabajo ahí de CONAVI hemos venido desarrollando conceptos de potenciales esquemas de fondos de garantías para que se detone un mercado de financiamiento a las tasas y a los plazos adecuados para que verdaderamente se detone este mercado. Digo, como tú bien lo sabes, en este segmento se requieren cerca de 200,000
viviendas al año para solo atender que el desabasto de vivienda, el segmento de no afiliados no siga creciendo. Entonces, bueno, pues es un reto muy grande cuando en los mejores años lo que se ha logrado es cerca de 60,000 viviendas. Entonces todavía no estamos ni al nivel del 30% de lo que se requiere. Entonces yo creo que hay una muy buena colaboración y creo que el secretario y la doctora Edna están muy conscientes del reto que esto significa y convencidos de que tenemos que encontrar una fórmula ganadora de atención al segmento de no afiliados. En esa línea diría que el tema del acceso al financiamiento, de robustecer la capacidad de compra de las personas, sobre todo en el segmento que ustedes atienden, que son segmentos bajos, digamos que es ahí donde se encuentra la clave de todo para potenciar la atención de vivienda en los segmentos que ustedes atienden. Fíjate que sí es nuestra opinión principalmente porque mira, no es un tema que sea ocurrente de nuestro lado, sino que hemos volteado a ver mucho el caso de éxito del Infonavit. Yo admiro mucho el trabajo que la Canadevi vino haciendo con el Infonavit de la mano, y si tú realizas lo que ha pasado en los últimos 20 años en el Infonavit en términos de atención a vivienda nueva y desarrollo y construcción, pues se ve claramente los detonantes tanto de extensión de plazo como incremento en montos, como factores que agregaron muchísimo, ¿no? Así como los distintos esquemas que Sociedad Hipotecaria Federal fue acercando a cofinanciamientos y a financiamientos puente para que se detonaran el tema. En el caso de nuestro segmento, que es un segmento primordialmente rural o semirural o conurbado, más que estar adentro de las ciudades, el reto está en encontrar ese mecanismo de financiamiento, sobre todo que les permita plazos largos. Hoy más que un tema de montos y tasa, que ciertamente es importante, en el caso de la autoproducción lo que no hemos encontrado son créditos a 15 o 20 años, que ayudarían muchísimo a la capacidad de pago de estas personas. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un esquema parecido a lo que se ha logrado en otros productos, y definitivamente creo que se puede detonar el mercado y para beneficio de esta gente que no ha tenido hoy acceso a una solución para hacerse de una casa. En esa línea, presidente, se habla, por supuesto, que Sociedad Hipotecaria Federal ya trabaja en un modelo para atender a no afiliados. Se habla concretamente de modelos para adquisición de vivienda nueva en términos de no afiliados. Pero ustedes, ¿qué tanto ven avance? Sabemos que Sociedad Hipotecaria Federal ha estado muy en contacto con, digamos, en esta actividad diaria con ustedes, con las empresas sociales de vivienda, con la autoproducción. Pero ¿qué tanto ven en el escenario que se pueda consolidar un esquema en donde incluso la banca pueda sumarse para atender al segmento que ustedes atienden y poder detonar, como usted bien dice, la autoproducción en ese segmento? Fíjate, Edgar, que este es un tema bien importante y muy importante precisar. Uno de los temas que nosotros hemos solicitado mucho, tanto en Sociedad Hipotecaria Federal como en la propia CONAVI, es distinguir al no afiliado asalariado y que vive en una zona urbana de aquel no afiliado que a veces puede tener percepciones que no necesariamente vienen de salarios, pudieran venir de jornales o inclusive de autoempleo. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto, porque no es lo mismo pensar en un taxista de una ciudad como México, Guadalajara o Monterrey, que ciertamente, aunque es un autoempleado, la vivienda que va a comprarse probablemente está en una zona urbana en donde el valor de reventa de esa garantía se va a mantener en el tiempo. Es muy distinto decir, bueno, ok, que cómo haces de una vivienda una costurera en una ciudad o en un pueblito como Tizimín, ¿no? O como Teteltla del Volcán en Oaxaca o ciertas cosas así. Entonces, aquí el reto que tenemos nosotros es que tenemos que buscar otro tipo de esquemas de apoyo financiero con garantías a primeras pérdidas probablemente, para que permita detonar el mercado financiero que se requiere para este segmento. Yo creo que es importante distinguir en el mundo de los no afiliados, que ciertamente son en su gran mayoría gentes con escasos recursos, pero ahora sí suena muy feo lo que te voy a decir, pero entre pobres hay unos más pobres, ¿no? Claro. Entonces habrá que voltear a ver estos más pobres y acercarles los mecanismos adecuados para que se puedan hacer de una vivienda, ¿no?
Se menciona mucho en esta parte, justo en las zonas que ustedes tienen presencia, como decía, zonas rurales, preferentemente semiurbanas, que un aliado posible o que podría levantar la mano para impulsar fuertemente el acceso a soluciones habitacionales son precisamente las cooperativas y las cajas de ahorro, que son las que tienen presencia importante y una infraestructura ya establecida en este tipo de zonas rurales principalmente. ¿Ustedes cómo lo ven en el escenario de poder tomar quizá un papel, tomar la liquidez que tienen estas entidades para impulsar el acceso al financiamiento a este segmento de las personas? Mira, definitivamente, nosotros ya trabajamos con el sector que se denomina de banca social. Es un segmento que respetamos muchísimo y nos ha acompañado de la mano durante muchos años en términos del cofinanciamiento para autoproducción. Yo creo que el reto que tenemos acá no es ni siquiera la voluntad de ellos en hacerlo, sino es el que ellos tengan también acceso a fondeo blando, a los plazos adecuados, ¿no? Y con las garantías de primeras pérdidas adecuadas. Yo estoy seguro que si Sociedad Hipotecaria Federal, como Nacional Financiera y algunos otros bancos de desarrollo voltean a ver el mercado y apoyan a la banca social con buenas líneas de crédito, fondeo y sobre todo particularmente para los más pobres en el sentido de detonar el mercado con buenas garantías de primeras pérdidas, garantías fáciles de ejecutar y cobrar y demás. Yo estoy seguro que el mercado por sí solo va a reaccionar como ha reaccionado en otros segmentos, ¿no? Ahí vemos que exitoso ha sido el crecimiento de acceso a créditos para el consumo, el crédito de accesos o microcréditos para el sector productivo. Entonces ya lo hemos aprendido y se ha vivido en otros segmentos y no tendría por qué ser diferente en materia de vivienda, ¿no? Preguntarle, presidente, el Infonavit ha hablado que una de sus prioridades en este sentido es para el segundo semestre es impulsar una línea de crédito, un producto que impulse la autoconstrucción de vivienda en este caso. ¿Ustedes ven la posibilidad de poder sumarse quizá fuertemente para apoyar justo en esta línea de ayudar a las familias que quizá puedan entrar a este esquema a construir su vivienda como tal con las técnicas que ustedes manejan? Bueno, sí, definitivamente, eso quiero decirte que ya lo hacemos. Hemos platicado con el director Carlos Martínez, hemos tenido oportunidad de charlar con él y bueno, nosotros ya lo veníamos haciendo bajo un programa que en su momento se denominó Tu Propia Obra, claro, que le permite a los afiliados tener acceso a la autoproducción o autoconstrucción de su vivienda con una asistencia técnica. Es un producto que nosotros estamos convencidos que se tiene que detonar también y es importante. Aunque existen también otros productos del Infonavit que te permiten la autoconstrucción, como puede ser la línea 3 individual. Claro. Entonces nosotros ya venimos trabajando también con el director del sector empresarial, Carlos Gutiérrez, así como con el director general del Infonavit, Carlos Martínez, en una agenda en donde pensábamos que ciertamente el mercado del Infonavit, de sus afiliados, existen algunos no atendidos, particularmente que viven en algunas pequeñas comunidades que nosotros atendemos y que estamos buscando el cómo atenderlos. Perfecto, pues Carlos, muchas gracias por atender la llamada, le agradecemos muchísimo que nos haya regalado este tiempo para hablar de este tema tan importante y sobre todo uno de los segmentos que sin duda tiene un gran potencial, que es la autoproducción. Le agradezco mucho la llamada y lo estaremos molestando para seguir teniendo el panorama. Te agradezco yo muchísimo a ti la entrevista y ojalá pronto, tanto tú como Urbano, nos ayuden a detonar algunas mesas de trabajo, claro, públicas, porque creo que eso va a contribuir muchísimo a la agenda en materia de vivienda que todos queremos enfrentar. Por supuesto, estaremos trabajando en ello. Le agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues bien, tema interesante Nofer, es al final de cuentas la autoproducción de vivienda, diferenciarla de la autoconstrucción. La autoproducción como tal es esta manera o esta forma de construir ya con la asesoría profesional para tener viviendas con seguridad, con términos generales de la estructura, en fin, del procedimiento. Y importante porque al final de cuentas es una de las líneas que toma el nuevo gobierno, ¿no? Esta necesidad de enfocar los esfuerzos a la base de la pirámide. Así es, Edgar, y creo que va muy en línea con todo lo que hemos platicado sobre el de seguir creciendo, pero creciendo de manera ordenada, ¿no? Y para esto meter este acompañamiento profesional de desarrolladores o de personas que saben cómo apoyar en este tema, pues es fundamental. Y que también complementa lo que platicábamos la semana pasada con la titular de Aconavi, Edna Vega Rangel, sobre el tema del rezago que hay en comunidades marginadas al acceso de vivienda, ¿no? Un techo.
Sí, y que sin duda, digamos, la participación, en este caso de Convives, ha sido fundamental en el caso de la autoproducción. Y nos avisa aquí por buzón que ya tenemos otro enlace. Tenemos el gusto de saludar a la arquitecta Sara Toppelson. Ella es presidenta de la Fundación SIDOC, una voz autorizada por demás en el sector de la vivienda. Arquitecta, ¿cómo está? Le saluda Edgar Rosas, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y pues agradecidos de que nos tome la llamada, arquitecta, sobre todo para platicar de este contexto que estamos viendo en la industria de la vivienda, esto de los planes que se quieren detonar para desde el gobierno federal, sobre todo para controlar o retomar, como ellos dicen, el ordenamiento territorial. Pero preguntarle primero, arquitecta, ¿cómo ha visto usted estos meses, de los primeros meses del nuevo gobierno, estas intenciones que trae SEDATU, justamente como lo comentaba, en la parte de recuperar la rectoría del Estado sobre el territorio? Bueno, estos primeros meses de este gobierno creo que son contrastantes. Por un lado, vemos que las propuestas de SEDATU de ordenar la vivienda, de que la vivienda tenga mejor ubicación, de trabajar sobre los entornos urbanos integrales, pues son muy positivas. Pero por otro lado, también hemos visto una desaceleración del sector. La venta de vivienda nueva pues ha venido a la baja, la venta de vivienda usada está más estable y esto obviamente se deriva de su ubicación. Pero como que falta el conjuntar los dos temas. Claro. El tema de la propuesta teórica y que es muy buena, con el tema de la realidad actual, que sí se ha visto un poco golpeada por la falta de subsidios. Tomará un tiempo en que haya un reajuste, siempre los cambios tienen reajustes, y pues será importante porque muchísimas desarrolladoras y la gente también ya estaba acostumbrada a comprar una vivienda con un subsidio. Ahora tendrá que adaptarse a este nuevo esquema en el que los subsidios que hay, pero son mucho menos, y están enfocados básicamente a la vivienda para la población de menores ingresos. Arquitecta, justo en esta línea, una de las críticas más puntuales es que justo en la etapa de transición el gobierno se comprometió a que si había cambios de fondo en la política de vivienda iban a ser graduales para que justamente se diera un espacio a la industria para adaptarse. En este caso el cambio o la eliminación del programa de acceso a soluciones habitacionales pues fue de un año para el otro, fue en ejercicio inmediato. ¿Qué tanto usted cree que fue positiva esta medida como tal? Y sobre todo en el sentido que usted bien comenta, que pues, sí se ve afectada el dinamismo en el sector de la vivienda. Sí, bueno, siempre que hay un cambio de gobierno se ve afectado este dinamismo. Es el conocer las nuevas propuestas, el conocer la postura del nuevo gobierno, y se ha visto acelerado por un enfoque distinto, un enfoque diferente, que si bien suena muy positivo, no es lo más sencillo de implementar. Y también el gran cambio que ha habido, que es también difícil de asimilar para el sector en general, es que las responsabilidades que tenía la CONAVI ahora pasan a SEDATU. Y esto en sí mismo también requiere un reajuste, o como se llama comúnmente, una curva de aprendizaje. Claro. ¿No? De reubicarlos a cada uno en el área en la que se propone que se reubiquen. Yo creo que en unos meses más ya veremos esto encaminado. Ha sido más lento de lo que hubiéramos querido, pero las intenciones y los propósitos se ven bien. Sin embargo, no podemos negar que el sector vivienda se ha visto afectado y que ha generado también estos ajustes mucha cautela en los inversionistas en la materia de vivienda y de vivienda social. Sí hay cautela, sí hay precaución, quieren ver en realidad cómo va a funcionar este nuevo esquema que se ha propuesto.
Arquitecta, en esa línea, usted como conocedora de la industria, al sacar estos informes de los estados actual de la vivienda año con año, ¿cuál es su pronóstico para el cierre de 2019, sobre todo con lo que vimos el año pasado? Sin duda va a pegar algo, pero ¿qué tanto podría verse afectada la industria como tal? Y si entendemos que al final de cuentas era uno de los motores que se había colocado ahí como persistente de la economía mexicana en su conjunto, la industria de la vivienda. Mira, por un lado yo creo que viendo los resultados de 2018, y ya sabes, el predecir siempre es equivocarse. Claro. Nadie tiene la bolita mágica, pero vamos a tener un cierre de año a la baja por esta cautela que mencioné y porque han habido circunstancias importantes. Una es que el costo de la vivienda se ha incrementado en 9.3%, lo cual pues tiene sus consecuencias importantes. También es una consecuencia, va a tener consecuencias al final del año, el que se están construyendo menos viviendas. Claro. Hay menos viviendas en construcción por la misma razón, por la cautela, por los nuevos esquemas con los que se está trabajando, y si bien continúan otorgándose créditos tanto por Infonavit como Foviste y por la banca. En este caso la banca es la que ha visto incrementado el volumen de crédito hipotecario que está otorgando, pero también son créditos hipotecarios que solo atienden a la población que gana pues más de 4 o 5 salarios mínimos. Claro. Entonces vemos una disminución en la accesibilidad para la población de menores ingresos, que esperamos se reajuste, pero tomará un tiempo. Estos cambios no son inmediatos. Como todo, toma un proceso de entendimiento de cómo funciona y un proceso también de recapturar la confianza de los inversionistas. Así es. En el sector. Arquitecto. Pero que sigue siendo un motor de la economía, va a seguir siendo. Claro. Arquitecta. Puede ser que de menor calibre, pero va a seguir siendo. Claro. Arquitecta, buenas tardes, le saluda Fernando Navarrete, igual del equipo editorial. Pues que yo quisiera preguntar, por otro lado, pues hace unos días se llevó a cabo esta Asamblea General de ONU Habitat aquí en Nairobi, y donde se han planteado muchos temas importantes, y México ha tomado un papel muy preponderante, ¿no?, en este tema por dirigir esta agenda. Quisiera preguntarle, desde su perspectiva, desde la profesión que ha ejercido todos estos años, pues cuál debería ser este reflejo del país para la construcción de ciudades más sustentables, una ciudad que estén diseñadas para todos, ¿no? Y sobre todo pensando que cuáles serían o deberían ser los retos para gestionar mejor estas ciudades y gestionar el territorio. ¿Qué opinión tendría al respecto? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia el papel protagonista o importante que ha tomado México en la agenda de ONU Habitat. Sí. Ya la tomó desde el año pasado en el tema de la vivienda al centro. Claro. De la vivienda al centro de la ciudad, al centro de los esquemas urbanos. Y ahora, con esta voluntad de construir ciudad, creo que la noticia es muy buena. Tendremos que tener nuevas políticas diferentes, porque una de las grandes propósitos de estas iniciativas de ONU Habitat es frenar la expansión de las ciudades. Claro. Nuestras ciudades ya están muy extendidas, entonces tenemos que establecer políticas que marquen límites más claros a las ciudades y con estímulos importantes para construir hacia adentro de la ciudad. Todas nuestras ciudades tienen en la zona interior muchísimos terrenos subutilizados, baldíos, desaprovechados, que es donde deberíamos estar construyendo vivienda. Claro, necesitan nuevas políticas, porque las políticas actuales los hacen extremadamente caros. ¿Cómo los abaratamos? Pues con políticas que incentiven la construcción en las zonas, no digo al centro, pero en las zonas interiores de la ciudad, que en todas nuestras ciudades existen. Esto para realmente lograr los propósitos marcados por ONU Habitat. La otra es que tenemos una prioridad importantísima en todas las ciudades, que es el transporte público. Así es. Una de las soluciones
al funcionamiento de nuestras ciudades es invertir en transporte público para que toda la gente tenga capacidad de movilidad y no tengan que comprar tantísimos automóviles. Claro. Mientras sigamos siendo tan dependientes del automóvil, va a ser muy difícil ordenar nuestras ciudades. Claro. Porque no hay en ninguna ciudad del mundo suficiente espacio para los automóviles, pero en muchas ya hay suficiente espacio para el transporte público. Claro. Entonces tenemos que invertir más en transporte público, pero con un esquema ordenado, estratégico, de no solo de origen y destino de los viajes, sino también de conexiones transversales a través de la ciudad, para que la gente realmente nos podamos mover en transporte público en la ciudad. Claro, arquitecta, entonces, ¿qué pensaríamos al respecto del papel que tendría que jugar también los municipios? No estoy escuchando, perdón. No se preocupe, ¿me escucha mejor? Le comentaba que entonces, ¿cuál sería ahora el papel que tendría que jugar los gobiernos locales, los municipios, para este tema de financiamiento y lograr que estos proyectos se lleven a cabo de manera sustentable y equilibrada? Sí, claro, necesitamos esquemas de financiamiento, necesitamos estrategias o políticas urbanas, y necesitamos algo que también es importante, que es el diálogo entre las diversas secretarías que inciden en la ciudad. No podemos disasociar la vivienda de comunicaciones y transportes, porque el transporte público es fundamental. No podemos disociar la vivienda de la Secretaría de Educación, porque dónde están las escuelas y dónde están las primarias, secundarias y prepa es fundamental, incluidos los kinder. No podemos disasociarnos del agua, no los aspectos vitales que permiten que la vivienda tenga factibilidad. Claro. Arquitecta, por último, para ya agradecerle su participación, preguntarle, uno de los temas que se han puesto sobre la mesa en últimos días, y usted recordará... No le escucho, perdón. ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí. Perfecto. Arquitecta, le preguntaba, como usted sabe, uno de los temas que se han dado es justo para concretar planes de desarrollo urbano de manera integral. Es necesario, o se ha puesto sobre la mesa esta necesidad de reformar el artículo 115 de la Constitución y quitar esta parte. Los planes de desarrollo urbano son muy importantes, pero lo importante es hacerlos, pero con toda la estrategia de que tomen en cuenta las estrategias planteadas de las que acabamos de hablar. Y una vez que ya esté hecho el plan, si no lo publican en su diario oficial, estatal, municipal, y no lo hacen ley, pues se vuelve un papel de referencia, que de esos tenemos muchísimos en el país. Incontables planes y programas de desarrollo urbano que se han hecho de calidad, pero se quedan al margen por no tener el refuerzo de la ley. Nadie lo sigue si no están obligados por la ley a seguir lo que dice el plan. Entonces tenemos que hacer el trabajo completo. Buenísimo, arquitecta. Pues agradecerle mucho su participación. La vamos a seguir molestando, si usted nos permite, para dialogar de estos temas tan importantes. Le agradezco mucho la llamada y que esté muy bien. Muchísimas gracias. Yo les agradezco y siempre cuenten con mi apoyo. Muchísimas gracias, arquitecta. Un abrazo. Un gusto, un abrazo. Hasta luego. Importantísimo todo esto que hemos abordado en el tema de sin duda y sin duda una de las partes importantes, y sobre todo hacer énfasis en esta parte desde 2016 que se empezó a construir la nueva agenda urbana, es la participación del municipio. Creo que es hemos insistido hasta el cansancio en texto en Centro Urbano, la necesidad del papel municipal, porque en México existe este artículo 115 y es parte de lo que, de esta cuestión que se quedó en el aire con la arquitecta Sara Toppelson, esta necesidad de irnos de lleno a la forma constitucional, a la ley máxima que nos rige en el país, y atacar de fondo uno de los temas que se ha denunciado desde muchos años por parte de desarrolladores, incluso por varios jugadores de la cadena de valor de la industria, que es esta parte
que de alguna manera algunos municipios, algunas localidades del país tienen secuestrado el desarrollo urbano a intereses políticos, y que parte de este tema es importante atacar el 115 constitucional. Digamos, hay muchas voces al respecto, hay opiniones encontradas, pero creo que una parte que confluye en todas estas opiniones es la necesidad de debatir sobre el artículo 115 y empezar a ver estas formas diversas de organizarnos, de la posición sobre el territorio o la facultad sobre el territorio para plantear estos esquemas, sobre todo porque lo vemos en la Ciudad de México, ¿no? Esta ley de desarrollo metropolitano que se está planteando entre Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, tan importante como es la megalópolis, sobre todo para conjuntar esfuerzos en una misma línea, sobre todo porque en esta megalópolis que compartimos tantos detalles, es fundamental. Entonces creo que es uno de los temas que están ahí sobre la mesa y que habrá que estar al pendiente. ¿Qué seguimos, Fer? Así es, vamos a ir a un corte comercial y antes vamos a escuchar la entrevista que tenemos preparada para esta semana, pero antes quiero recordar a la gente en nuestras redes sociales, Twitter @Centro Urbano, Facebook /Portal Centro Urbano, y regresamos después del corte. Sociedad Hipotecaria Federal, banco de desarrollo especializado en materia de vivienda, prepara para este mes una colocación en el mercado institucional. Con esto, el banco del segundo piso busca recaudar entre 3,000 y 5,000 millones de pesos. Así lo informó Pedro Zorrilla, coordinador general de Estrategia y Desarrollo Institucional de Sociedad Hipotecaria Federal, quien destacó que los recursos obtenidos de la operación se utilizarán para fondear las actividades de la institución, entre ello la colocación de crédito para el desarrollo de vivienda. En entrevista, el funcionario detalló que en la colocación participarán directamente tanto bancos como intermediarios financieros. Dijo que al contar con la figura de institución genérica para la colocación, es posible hacer el movimiento sin enlistar la acción en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores. Fíjate que tenemos institución genérica y no necesitamos listar los valores en bolsa, a menos que le demos una connotación verde, que sean sustentables, que en este caso no va a ser nuestro caso. Entonces la verdad es que hacemos una colocación sin necesidad de estar en bolsa, pero bueno, en su momento si fuéramos a bolsa tendríamos que definirlo, ¿no? La colocación es en el mercado institucional, entre los bancos y los intermediarios financieros, y son ellos quienes toman el papel sin necesidad de inscripción en bolsa, y bueno, lo distribuyen entre sus fondos y su clientela, ¿no? Por otro lado, el funcionario habló sobre la actividad de Sociedad Hipotecaria Federal en el arranque del año. Zorrilla reconoció que si bien en general se ha presentado una disminución en la dinámica del sector vivienda, dijo que la operación de Sociedad Hipotecaria Federal va por buen camino. Mire, crédito seguimos avanzando, tenemos compromisos de financiamiento con muchos desarrolladores, y estos flujos de financiamiento continúan de acuerdo con las calendarizaciones previstas, y hemos reanudado desde el mes de marzo las actividades normales del comité de crédito. Solo estamos empezando a ver también nuevas operaciones, tanto de financiamiento como de garantía. Vamos bien, sí hay una reducción en los niveles de actividad general, ¿no? Pero por lo pronto en las actividades que realiza la sociedad hipotecaria. En otro orden de ideas, Zorrilla habló sobre el programa que lanzó Sociedad Hipotecaria Federal para apoyar a desarrolladores que pudieran verse afectados por la disminución en el tema de subsidio. Destacó que hasta el momento no ha sido necesario refinanciar ni reestructurar créditos a desarrolladores. Indicó que ningún empresario se ha retrasado en el pago del financiamiento y aseguró que no se percibe riesgo que los empresarios puedan caer en mora. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. Centro Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. Hoy en día, con la revista Vivienda, Inversión Inmobiliaria,
Hombres y Mujeres de la Casa Magazine, periódico Mi Casa, así como los programas de TV y radio, y la plataforma web Centro Urbano sigue transformando la forma de llevar la noticia de este noble sector. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Y estamos de vuelta, amigos de Centro Urbano, en esta edición de martes que se antoja para lluvia, pero esperemos que no, sobre todo por las condiciones climáticas que hemos presentado las últimas semanas en la Ciudad de México, en donde el calor ha estado insoportable. Bueno, sí, creo que el calentamiento global no es un mito al final de cuentas. Exactamente, como bien dicen. Y Fer, para continuar con la charla, quisiera traer a cuenta una noticia importante que se dio la semana pasada, sobre todo en términos de estos caminos justo de la sustentabilidad. Vinte colocó sus segundo y tercer bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores. Con esto consiguió 700 millones de pesos que se invertirán justo para la parte de desarrollo de vivienda sustentable. Pero ya tenemos enlace, tenemos a Manuel González, que es director general de la Canadá Valle de México. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Edgar Rosas de Centro Urbano. ¿Cómo estás? Saludos a ti, no sé si está Horacio, pero saludos a los dos, a tus órdenes. Sí, hoy no nos acompaña, pero está en presencia con nosotros como siempre. Ok, ¿qué pasó, mi querido Edgar? A tus órdenes. Pues agradecerte que nos tomen la llamada, sobre todo por estos hechos importantes que está dando la Ciudad de México. Ustedes en Canadá y Valle de México tuvieron reunión con la secretaria Ileana Villalobos hace un par de semanas, y en esa línea quisiera preguntarte, ¿con qué sensación se quedan ustedes los desarrolladores que tienen presencia en la Ciudad de México después de oír y exponer de alguna manera las inquietudes con la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de aquí de la capital? Pues mira, Edgar, yo creo que ha habido un avance. La verdad es que sí hemos sido atendidos los proyectos de los socios. Tenemos cerca de 100 proyectos pendientes ahí en la Secretaría de distintos tipos, ¿no? Polígonos, todo el tema de impactos urbanos, otro tipo de trámites, y la verdad es que sí, hemos sido atendidos. Estamos por la segunda etapa ya para resolver el tema de autorizaciones. La verdad es que yo creo que en próximos días nos estaremos reuniendo sobre todo con la parte operativa de la Secretaría de las Direcciones, y lo más importante, ¿no? El tema es de lo que ya pues ya se ha estado resolviendo, pues se vaya autorizando, ¿no? Claro. Y vaya haciendo este proceso que vaya reactivando los desarrollos, todo el tema de lo que teníamos parado en materia de autorizaciones, y pues se vaya trabajando. Yo creo que es lo que le urge no solo al tema de los empresarios, sino al tema de los trabajadores y al tema de la ciudad misma, ¿no? Pago de impuestos, a los proveedores, hombre, lo que platicamos con la secretaria, y había varios de nuestros proveedores, pues los que compran la parte del cemento, el acero, los pisos, los ladrillos, la mampostería, la herrería, los elevadores. Híjoles, en fin, pues no te tengo que decir, ¿no? Claro. La cadena de 37 ramas, pues están sacios, los calentadores solares, híjoles. Entonces, yo creo que estamos, todas las industrias, pues sacios de las autorizaciones, que se revisen, se hagan conforme a ley, conforme a todo lo que se tiene que hacer correctamente, pero ya que se empieza a autorizar, ¿no? Justo, Manuel, en esta parte, una de las cosas que insistían con la secretaria, esta parte justo de reactivar el desarrollo en la Ciudad de México, ella decía una parte que ellos no pararon, que en ningún momento habían cerrado ventanillas, pero sí reconocía que en Sedubi había una especie de letargo, que había muchos procesos ahí que estaban pendientes. A ver, bueno, pues no es que no cerrara ventanillas, pero si tú estás haciendo una revisión exhaustiva, y todos tus recursos humanos los tienes a revisar, a analizar, que qué bueno que lo hagan, pero pues por el otro lado no autorizas, no ves lo nuevo, no ves lo que está pendiente, claro, en los trámites, pues sí, no estaban autorizados. A ver, no es el tema de
dianética lingüística, claro, ¿no? O sea, es un tema de que no se estaba autorizando, se cerró Sedubi, punto, esa es una realidad. Diga lo que diga la secretaria, diga lo que digan, es la realidad. claro. El tema es que se paró. El tema es que ahora ya esos recursos, ya que revisaron, ya que vieron, ya que a los que se portaron mal hagan los procedimientos, lo que tiene que hacer el gobierno, y qué bueno que lo hayan hecho, pues ya ahorita el tema está bien, apurémonos, ya el daño ya se hizo, Claro. el daño ya se hizo. El hueco de estos 8 meses, pues ya se paró la industria. Ahora es apurémonos para recuperar esos desempleos y para recuperar la inversión y todo lo que viene. Ya, punto, o sea, no importa. Ya lo hecho está. Lo que tenemos que hacer es reactivar. Justo en esa línea, Manuel, ¿tienen calculado en cuánto podría impactar, digamos, en términos de inversión? Sobre todo porque sabemos que la industria de la vivienda es una industria con ciclos largos que pues, necesitan certeza y justo esta parte del tiempo para empezar los proyectos y echarlos a andar. ¿Ya tienen calculado cuánto podría impactar en términos de las inversiones, de la construcción de viviendas? 50, pues ya lo dije, 26,000 viviendas, pues esas 26,000 viviendas son más arriba de 40,000 millones de pesos que afectó. Ahora, digo, no quiere decir, o sea, se detuvo. Ahora, no quiere decir que eso no se haga. El tema es que se frenó. No quiere decir, pues ya perdimos 20,000 empleos. Eso es una realidad, claro. No es rollo. Pero el tema es que esa inversión de los 46,000 millones de pesos, pues no es el tema de que ya no existan. Están, pero ya autoricen para que esos 46,000 millones empiecen a correr en préstamos de bancos y a las veces los desarrolladores empiecen a comprar cemento, acero, pisos acabados, la contratación de albañiles y todo este ciclo se empieza a mover. Ahora, en términos de exigencias normativas, ¿cuál dirías que debería ser la prioridad? Porque justo en la reunión la secretaria hablaba que ya hay una propuesta de ley de planeación y que buscarían por lo menos en septiembre tener esta ley de ordenamiento territorial, pero desde su punto de vista, ¿cuál digamos sería una legislación importante, urgente para empezar a tener vivienda? Son dos pistas. Lo primero, y hablando del tren de vivienda, de desarrollo inmobiliario en general. Primero, lo que ya tenemos ahorita normativamente, lo que está en trámite, apurarlo y empezarlo a trabajar y autorizar. Y ya en el proceso veamos el tema de modificación de la ley de desarrollo urbano. De una ley de vivienda, no, más bien no ley de vivienda, sino un programa, no es una ley. Claro. Un programa de vivienda para volver a recuperar la vivienda popular y media en la ciudad, que lo platicamos con la doctora Sheinman, tiene mucho interés. Estamos esperando sacios una reunión con ella y que la Canadevi, que es la cámara que pueda hacer este proyecto, empecemos a trabajar ese programa de vivienda popular y media para los trabajadores. Entonces, son dos pistas, lo que ya está por ley, lo que viene en proceso de autorización y empezar a trabajar lo que podemos hacer para generar esa vivienda popular y media en la ciudad. Ya cuando diga la secretaria, ya estamos ahí pendientes de que nos convoquen a hacer propuestas con técnicos, estudios y todo para el tema de la vivienda en la Ciudad de México. Buenísimo, pues Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada, te seguiremos molestando para medir cómo va este tema de la vivienda en la Ciudad de México. Y cuando quieras hay otro tema en el Estado de México. Claro, claro, es cierto, estaremos molestándote para ese tema, entonces te agradezco muchísimo la llamada. Órale. Que estés muy bien, hasta luego, gracias. Saludos, bye. Tema interesantísimo por demás, la Ciudad de México, un tema complejo, complejo como tal, porque es importante construir las condiciones para tener vivienda, justo lo que decía Manuel González, en términos de vivienda popular para trabajadores. Y tenemos en la línea a Alejandro Rodrigo, que él es director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Edgar Rosas de Centro Urbano. Uy, qué mal. Hola Edgar, te escucho muy mal. ¿Ahí me escuchas mejor? A ver, incluso me voy a mover a ver si... Sí. Hola. Hola, ¿ahí me escuchas mejor? Ahora un poquito mejor. Bueno, perfectísimo, pues creo que ahí podemos tener la llamada. Pues antes que nada, agradecerte que nos tomes la llamada, poder platicar un poco de lo que están haciendo en Nova Ceramic y cómo sienten este arranque de año, sobre todo con todas estas condiciones que hemos visto para la industria de la vivienda, que son ustedes uno de los proveedores principales de las empresas del sector. Te he entendido mal la pregunta, pero entiendo que lo que me has preguntado es que cómo
cómo vamos en este año, Sí, ¿verdad? así es. Pues la verdad es que sí lo estamos pasando un poco mal. La verdad es que todos los comienzos de sexenio pues son bastante flojos, pero este está siendo especialmente flojo. Sí nos está obligando a sacar el lápiz para hacer los números un poco más finos, porque pues sí, se nos ha bajado bastante el negocio. Y bueno, nosotros de hecho desde el mes de abril tenemos una fábrica parada. De las 3 fábricas que tenemos en Tlaxcala, una de ellas la tenemos parada desde el mes de abril porque, bueno, pues se nos cayó bastante el volumen. En esa línea, Alejandro, ¿qué tanto dirían van con la perspectiva que plantearon al inicio del año? Es decir, de alguna manera ya preveían un escenario así, ¿era menos, era más? Sobre todo por este contexto del primer año del nuevo gobierno. Sí, nosotros siempre Nova Ceramic tiene casi 3 décadas ya trabajando aquí en México, entonces pues siempre que hay un comienzo de sexenio, las previsiones son que se nos caiga el volumen de negocio pues un poco. No teníamos previsto que se nos cayese tanto, de hecho pues nunca habíamos tenido que parar una fábrica, esta es la primera vez que tenemos que parar una fábrica, entonces sí, nos está resultando más duro de lo que teníamos previsto, sí. En términos de producción, ¿cuánto representaría este CSECO, este freno que están dando de esta planta que nos comentas? Pues mira, nosotros la caída importante se nos dio en el mes de diciembre, se nos cayó como entre un 25 y un 30% respecto a lo que traíamos durante el año 2018 y comenzamos el año con ese mismo nivel en el que nos caímos en diciembre y así continuamos. Es decir, estamos de media entre un 25 y un 30% respecto a la media que traíamos del año pasado. En otro orden de ideas, nos llegaba la información en la semana que recibieron la certificación de la norma 404. ¿Nos podría platicar un poco de eso? Pues sí, la verdad es que nosotros siempre, es una de nuestras características, y es estar siempre adaptados a lo que las normas mexicanas nos marcan. Nosotros, pues la verdad es que tenemos, como ya pues la mayoría del sector conoce, unos materiales totalmente adaptados al mercado mexicano, son materiales muy ligeros, son materiales muy resistentes a los sismos, y eso pues quedó demostrado hace 2 años con el sismo, en que pues todas las viviendas que estaban hechas con nuestros materiales, sobre todo a nivel estructural, pues no habían sufrido daños. Entonces, pues el hecho de que las normas se hayan hecho un poco más estrictas para realmente pues para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, aunque la verdad es que las normas funcionaron bastante bien para quien las había cumplido, pues simplemente nos obligan a adaptarnos nosotros también, y sí, nosotros ya hemos conseguido la certificación de que todos nuestros materiales están adaptados a la 404. Justo en este tema que mencionabas de la reconstrucción, ustedes han sido participantes importantes, ¿no?, con las autoridades. Sí, la verdad es que, pues, como te decía, Edgar, realmente se ha demostrado que los materiales que estamos poniendo en el mercado mexicano pues funcionan muy bien a nivel estructural. Entonces, pues sí tuvo que venir una desgracia para que eso se demostrase, pero la realidad es que desde que ocurrió el sismo nos han ido buscando y nosotros estamos participando muy activamente en todo el negocio de la reconstrucción, tanto con el gobierno anterior cuando se empezó, y ahora pues dentro de la reconstrucción, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, están contemplados nuestros materiales como uno de los recomendados. Buenísimo, Alejandro, pues agradecerte que hayas tomado la llamada de platicar un poco de lo que es Nova Ceramic. Te molestaremos en próximas ocasiones para seguir abordando el tema, si te parece muy bien. Sí, claro, yo con mucho gusto, encantado de hablar con vosotros, Edgar. Buenísimo, pues muchas gracias, un abrazo y estamos a la orden. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Pues bien, listo, se están apresurando en producción, parece que no les gusta que nos alarguemos en nuestras entrevistas, pero ni modo, no estamos yendo, Fer. Así es, pues por último recordar a la gente que esté muy pendiente de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, para toda la información que estaremos generando en esta semana. Twitter, @CentroUrbano, y Facebook, /Portal Centro Urbano, y pues el jueves el programa de tele, estaremos ahí pendientes y estaremos ya pues despidiéndonos para ir al reportaje de este día. Vamos al reportaje, no se pierdan la agenda que traemos Centro Urbano en el portal. Noticias muy importantes, entonces ahí estamos, nos vemos dentro de 8 días. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Abordan panel para reinventar el desarrollo inmobiliario. El sector inmobiliario en México enfrenta un gran reto debido al cambio de gobierno y la transformación del mercado a nivel global, sumado a las tensiones comerciales y nuevas tendencias de consumo. Sin embargo,
Varios inversionistas nacionales coinciden en que el país tiene una gran oportunidad para detonar el desarrollo de manera equilibrada y potencial, por lo que la industria se adaptará a estos cambios para sostener su crecimiento. Al participar en el foro Forbes Inmobiliario, Marco Chabot, director general de Arquitectura y Construcción, explicó que el clima de incertidumbre en la actividad inmobiliaria se debió a los problemas del ciclo económico mundial y el nuevo régimen. Sin embargo, confió en que el desarrollo mejorará para zonas como el Bajío y la frontera. Yo creo que México siempre ha sido un país de oportunidades. Hemos vivido diferentes crisis por diferentes motivos a través del tiempo y las cosas se han resuelto o han caminado. Esta crisis es diferente y es un cambio de régimen y se ha juntado con el cambio de ciclo económico. Venimos de un mercado de tasas muy bajas, donde cualquier negocio era rentable para poder competir con él. Se han movido las tasas en el mundo, se han movido en México. Pero creo que México tiene mucha oportunidad. En ese sentido, Gustavo Tomé, director general de Fibra Plus, agregó que se debe considerar que hay un riesgo a futuro en algunos activos inmobiliarios, por lo que la industria tiene que proveer usos y cambios tecnológicos drásticos, por lo que los grandes jugadores deberán buscar la forma de reinventarse. Hay sectores bien activos, bien interesantes inmobiliarios que están teniendo mucho crecimiento, incluso las transacciones que ves en esos sectores, vamos a mencionar por ejemplo el industrial en dólares en la frontera, que están valuados como si estuvieran en las mejores de las condiciones. Entonces lo que vamos a seguir viendo es una rotación de algunos tipos de activos, una depuración en el sector de algunos jugadores que no están, cuando menos yo se los puedo asegurar, como todos los que estamos en el panel, con una visión de toda la vida. Por otro lado, Eduardo Elman, directivo de Fibra 1, dijo que a pesar de que México atraviesa por una ola de cambios migratorios, económicos, políticos y financieros que nublan el juicio de los desarrolladores, esto debe verse como una oportunidad para el sector. Frenar un poco y consolidar, de hacer las cosas de manera más ordenada. Como decía Gustavo, creo que el desarrollo ha estado demasiado desordenado, con demasiados jugadores sin mucha planeación. Y yo lo que creo es que es una responsabilidad absoluta, porque tiene un gran peso nuestra industria sobre el Producto Interno Bruto del país. Reportó para Centro Urbano Fernando Navarrete. RadioTV.mx presentó